Imagina un pueblo cuyo patio trasero no es un jardín. Es un mar de arena negra. Ceniza volcánica que se extiende hasta donde la vista alcanza. El suelo no es tierra. Es la piel quemada de un volcán que nunca deja de respirar. Y sobre esa piel vive gente. Cada día. Cada noche. Como si fuera posible. Ese pueblo existe. Se llama Semorolaban. Y está construido al borde del Monte Bromo, en Indonesia. El pueblo Tengger vive aquí. Son hindúes en medio de un país musulmán. Creen que la montaña es sagrada. Cada año arrojan dinero, cosechas y animales vivos al cráter. El humo sube. El fuego nunca se detiene. Y ellos permanecen. La niebla no baja. Cae como una cascada desde lo alto. En segundos engulla el pueblo entero. El mar de ceniza desaparece bajo una pared blanca. Los lugareños cultivan cebollas y repollos en las laderas. Verde brillante sobre gris muerto. Vida contra destrucción. Y nadie sabe cuándo volverá a estallar. Esto está en el trópico. Pero la temperatura baja de 5 grados. Los visitantes tiemblan con chaquetas gruesas mientras caminan hacia un volcán que respira calor. El contraste no tiene sentido. Y sin embargo así es. Ahora cruza al norte de Tailandia. A 1300 metros de altura. Rodeado de selva primaria. Un pueblo de madera de teca oscura. Techos de hojas negras. Casas apretadas contra la pendiente. Mae Kampong parece suspendido en el tiempo. Aquí no se cultiva té para beberlo. Se fermenta. Se mastica después de comer. Es una costumbre antigua que casi nadie recuerda fuera de este lugar. El templo Wotanta Proexa está construido sobre el agua. La sala principal flota sobre el arroyo. El agua corre debajo. Los monjes creen que purifica el espacio sagrado. El techo está cubierto de musgo. Las casas también. La humedad nunca se va. El sol no llega. El pueblo parece sacado de un cuento olvidado. Y sin embargo en medio de esa quietud hay una tirolesa. Una de las más largas de Asia. Cruza el Valle Verde. Le llaman King Kong. Nadie sabe por qué. Ahora baja al mar. A un pueblo que no toca tierra. Koh Phangan. 200 años construidos sobre pilotes de madera. Casas flotando sobre agua jade. La ley siamesa prohibía a los pescadores indonesios poseer tierra. Así que eligieron no necesitarla. El agua refleja las casas. La mezquita central tiene una cúpula dorada que brilla contra los acantilados grises. Pasarelas de madera conectan todo. Bajo tus pies ves el mar a través de las juntas. Caminas sobre el vacío. Hay un campo de fútbol flotante. Lo construyeron niños con madera de desecho después del Mundial de 1986. El balón cae al agua todo el tiempo. Nadie deja de jugar. Pero si quieres altura real, ve a Papúa. A las casas en los árboles de Korobay. De 6 a 12 metros sobre el suelo. Algunas llegan a 50 metros. Son los hogares más altos jamás construidos para vivir cada día. Los Korobay no suben por miedo a los animales. Suben por los espíritus. Por los Kakura. Por los ataques nocturnos de tribus enemigas. La casa es un refugio que no puedes alcanzar sin trepar. El único acceso es un tronco con muescas. Sin equipo de seguridad. Sin cuerdas. Solo tus manos. Adentro hay fuego. A 40 metros de altura. Fogatas de arcilla para cocinar. Si algo falla solo hay dos opciones. Kero Ardor. Finalmente llega al valle de Huamqian en China. No es natural. Es una cantera de granito abandonada. La destrucción fue tan profunda que dejó acantilados expuestos y cicatrices industriales imposibles de ocultar. Pero alguien decidió convertir esa herida en arquitectura. Construyeron casas colgantes a más de 100 metros del suelo. Ancladas al granito liso. Diseñadas al estilo tradicional. Muros de tierra. Techos de tejas oscuras. Ventanas de madera. Desde abajo parecen nidos imposibles. Desde arriba son el intento humano de habitar lo que nunca debió ser habitado. Tu viaje sigue. Y si lo que has visto hasta ahora te dejó sin palabras, suscríbete a Secretos del Mundo Desconocido, porque el próximo recorrido te lleva al punto donde vivir no es una elección, es un acto de resistencia pura. Pero volvamos al valle. Porque esas casas colgantes tienen algo más. Las estructuras parecen inestables. Desde cualquier ángulo dan la ilusión de que podrían desprenderse. De que el granito podría ceder. De que todo está a segundos del vacío. Los hoteles al borde del acantilado te permiten dormir suspendido sobre el abismo.
Un sendero de 387 metros está fijado a la pared vertical. Un lado es roca. El otro es una caída de 100 metros. Tu equilibrio es lo único que te sostiene. Ahora cruza al otro extremo del planeta. Asad Village. Un asentamiento antiguo donde la cultura Sasak sigue intacta. Las casas tienen pisos cubiertos de estiércol de vaca. Cientos de techos de hierba alang-alang se apilan sobre colinas de arcilla. Gruesos. Gris. Descastados. Parecen lomos de búfalos descansando. Las casas siguen las pendientes naturales. No hay terreno aplanado. La disposición es en capas. Rústica. Y visualmente imposible de olvidar. Cada semana los residentes limpian los pisos con estiércol fresco mezclado con agua. Repel insectos. Mantiene la higiene. Purifica el hogar espiritualmente. Las jóvenes deben dominar el tejido ikat antes de casarse. Esa artesanía se practica diariamente en telares de madera por todo el pueblo. 700 residentes pertenecen al mismo linaje. Han mantenido matrimonios endogámicos durante 15 generaciones. Para proteger sus linajes. Para proteger sus propiedades. Para seguir siendo lo que siempre fueron. Ahora ve al agua. A Kampong Fluke. Un pueblo a orillas del lago con la arquitectura de casas sobre pilotes más alta de Tonle Sap. Las casas de madera se elevan entre 6 y 10 metros. Flotan sobre el agua en la temporada de lluvias. Se sostienen sobre postes delgados en la estación seca. El pueblo está rodeado por un bosque de manglares inundado. Navegar en pequeñas embarcaciones a través de copas verdes densas es la única forma de moverse. Kampong Fluke está en Tonle Sap, el lago de agua dulce más grande del sudeste asiático. Su superficie se expande hasta 5 veces durante las lluvias. La vida cotidiana cambia por completo. Más de 3.000 residentes viven de la pesca de camarones y peces. Durante la inundación, escuela, mercados y visitas sociales ocurren completamente en barco. Los canales son las únicas vías de comunicación. Ahora sube. Away Rebo. El santuario más aislado en las nubes de Indonesia. A 1.200 metros de altitud. Niebla densa cubre el pueblo cada mañana y cada tarde. Todo el asentamiento parece suspendido en el aire. En el centro se alzan 7 casas tradicionales Mbaruniang con altos techos cónicos de paja, dispuestas en semicírculo sobre un claro verde. No hay carreteras motorizadas. Solo una caminata de 3 a 4 horas a través de denso bosque desde el pueblo más cercano. Cada Mbaruniang alberga de 6 a 8 familias emparentadas. Organizan su vida diaria alrededor de un hogar central. Las casas tienen 5 pisos. Están construidas completamente a mano. Sin clavos de metal. Solo estructuras de ratán entrelazadas. Resisten vientos fuertes y terremotos durante siglos. Ahora cruza a Tailandia. A Ban Rak Thai. Un pueblo fronterizo envuelto en niebla durante todo el año. A menudo se describe como un pequeño Yunnan alejado de la vida moderna. El pueblo no es tailandés nativo. Es el hogar de descendientes de la 93ª División del Ejército Nacionalista Chino. Emigraron de Yunnan después de 1949. El idioma mandarín y las costumbres tradicionales chinas siguen siendo parte de la vida cotidiana. La arquitectura, el idioma y las rutinas sociales conservan un fuerte carácter chino en suelo tailandés. El pueblo está construido alrededor de un gran lago. Cada mañana una densa niebla cubre el agua. Casas de barro y paja con techos bajos de tejas pintadas en tonos amarillos se alinean en las laderas entre campos de té verde. Antes de convertirse en región productora de té oolong, la zona formaba parte del Triángulo de Oro, asociada al cultivo de opio, hasta que proyectos reales tailandeses transformaron por completo sus medios de vida. Finalmente llega a Locha, un pueblo del norte de Vietnam, reconocido como el mejor pueblo turístico del mundo en 2025. Está al pie de la Torre de la Bandera en las tierras altas rocosas de Ajiang. Una comunidad de vida pausada donde el tiempo transcurre de otra forma. Langkou te recibe con el silencio que solo existe por encima de los 1.400 metros. Un pueblo tallado en roca kárstica donde el tiempo dejó de apurarse hace siglos. Las casas se sostienen sobre adoquines centenarios de tierra apisonada. Las cercas de piedra están cubiertas de musgo tan antiguo que ya no se sabe dónde termina la roca y empieza la vida. Los caminos serpentean entre montañas afiladas y campos de maíz imposiblemente pequeños. Durante generaciones el pueblo lolo cultivó arroz y maíz dispersos entre valles estrechos.
Ahora más de 60 hogares abren sus puertas a quienes buscan algo que las ciudades borraron. Los visitantes comparten techo con familias que nunca dejaron de vivir como siempre vivieron. Sagada es el único lugar de Filipinas donde se encienden chimeneas cada noche. Un pueblo frío en mitad de un país tropical. La temperatura baja hasta 10 grados mientras el resto del archipiélago suda bajo 30. Pero lo que define a Sagada no es el frío. Son los muertos que cuelgan de los acantilados. Ataúdes de 90 centímetros suspendidos en la pared de roca. Los cuerpos se ahuman primero en una silla de madera llamada sangar. Después se doblan en posición fetal para que quepan en el ataúd. La creencia dice que el ser humano debe salir del mundo como entró en él. Ese derecho está reservado solo para quienes murieron de forma natural y tuvieron nietos. Los demás descansan bajo tierra en otro lugar. La roca elige a quien guarda. Sapa es el pueblo donde nieva en Vietnam. Uno de los pocos lugares del país donde el invierno congela el suelo y cubre las montañas de blanco. Una ciudad de las tierras altas donde la nieve no debería existir pero aparece cada año. El monte Fanipan se eleva a 3.155 metros. El techo de Indochina. Un teleférico récord mundial sube hasta la cumbre durante todo el año atravesando niebla tan densa que la montaña desaparece bajo tus pies. La iglesia de piedra de Sapa lleva 130 años en pie. Construida solo con piedra tallada a mano y cal tradicional. Sin cemento. Sin acero. Sin nada que no existiera en 1895. Y sigue intacta. El clima de Sapa desafía cualquier pronóstico. Dicen que aquí se viven las 4 estaciones en un solo día. El amanecer puede ser primavera. El mediodía verano. La tarde otoño. Y la noche invierno real. Bario es la tierra de los 100 apretones de manos. Un valle remoto de Malasia donde la hospitalidad dejó de ser cortesía para convertirse en estructura social. La única forma de llegar durante décadas fue en avión pequeño aterrizando en una pista excavada entre arrozales. Ahora existe una carretera pero el viaje sigue tomando horas por senderos de barro que mantienen a Bario aislado del resto del mundo. En los puestos al borde del camino no hay vendedores. Solo productos agrícolas y una caja abierta. Tomas lo que necesitas. Dejas el dinero. Nadie vigila. La confianza aquí no es un valor. Es un hecho. La meseta de Bolívar es donde Laos dejó caer todas sus cascadas. Docenas de saltos de agua caen desde alturas imposibles. La cascada gemela de Tadphine es la más poderosa. 2 columnas de agua blanca que golpean el suelo volcánico rojo con fuerza suficiente para sentirla a 100 metros. Ese suelo rojo es basalto de antiguas erupciones. Tierra volcánica que convirtió esta meseta en la productora del 95% del café de Laos. Los granos crecen dulces y densos alimentados por ceniza ancestral. En los pueblos del circuito de Bolívar todavía se tallan ataúdes en plena salud. Y niños de 8 años fuman tabaco en pipas de bambú más grandes que ellos. Tradiciones que desafían toda lógica moderna pero persisten porque aquí el mundo exterior no dicta las reglas. Doi Changda solo permite escaladores 5 meses al año. De noviembre a marzo. Con cupo diario estricto. Los plásticos de un solo uso están prohibidos por completo. Cada excursionista debe ir acompañado por guías autorizados. La montaña se protege a sí misma limitando quién puede pisarla. 4 pueblos rodean la montaña. Lisu, Lahu, Hmong, Karen. Cada uno con lengua propia, vestidos tejidos a mano y cultivos ancestrales bajo la cumbre sagrada. En estas laderas crece una flor que el resto del mundo casi no conoce. La cetina. Su forma recuerda a un loro en vuelo. Abre sus pétalos solo aquí, a esta altura. Y cuando amanece en Doi Chiang Dao, las nubes no pasan. Se quedan. Llenan los valles como un mar espeso de blanco puro. Los picos emergen como islas flotantes. La montaña no toca tierra. Toca el cielo. Li Chau es donde Vietnam concentra su mayor altura. 6 de las 10 montañas más altas del país están aquí. Phu Silong, Pa Lo Lang, Kai Quan San. Cumbres que elevan el límite del territorio. La leyenda local habla de 99 picos que miran hacia la cueva Tien Son persiguiendo a una doncella celestial. Esa cueva sigue intacta. Cerrada. Misteriosa. En lo alto de estas montañas hay un puente de cristal suspendido a más de 2000 metros. El Puente de Cristal Rongmei. Un ascensor de cristal abierto al vacío. Una pasarela transparente proyectada desde el acantilado.
Caminar sobre él es caminar sobre el aire. Más arriba está St. Una aldea del pueblo Dao que parece suspendida en la ladera. Senderos empedrados. Jardins de rosas. Perales en filas perfectas. Un orden que desafía la verticalidad del terreno. Y más abajo, en el mercado de Santang, los pueblos Hiei, Hmong y Dao traen lo que cosechan. Caballos cargados. Cuencos de sopa de fideos. Vino de maíz compartido entre extraños. El mercado no es solo comercio. Es museo vivo de las tierras altas. Duong Lam es uno de los pueblos más antiguos de Vietnam. 956 casas antiguas. Algunas del siglo XVII. La puerta del pueblo de Mong Ph es la única puerta antigua completamente intacta del norte del país. Siglo XVI. Al lado crece un baniano de 300 años. El color que define Duong Lam es el rojo profundo de la piedra laterita. Muros Portas. Caminos. Todo construido con esa piedra de tonos marrones y amarillos intensos. Y aquí la historia no está muerta. Las casas de 400 años siguen habitadas. Familias que cocinan, duermen, crían hijos dentro de arquitectura ancestral. Pasado y presente en el mismo techo. En Mong Ph se mantiene una ley estricta. Si alguien muere fuera de la aldea no puede entrar por la puerta. Los ritos funerarios se celebran en casas comunales en las afueras. La puerta no admite a los muertos que se fueron. Lombok es la isla de las 1000 mezquitas. El eco de la llamada a la oración llena el aire 5 veces al día. Pero aquí también persiste el sistema Betutelu, una fusión de Islam, hinduismo y animismo. Sus seguidores rezan solo 3 veces al día. Ayunan solo 3 días en Ramadán. En las aldeas tradicionales Sasak, como Sade y Ende, los suelos de las casas se hacen con arcilla mezclada con estiércol fresco de búfalo. No cemento. Se cree que fortalece la superficie, repele insectos y tiene significado espiritual. Lombok también alberga el Circuito Internacional de Mandalika, uno de los circuitos de carreras más pintorescos del mundo. See del Campeonato de MotoGP. El asfalto corre junto al mar. Frente a la costa están las Islas Gili, refugio mundial de tortugas marinas. Aquí las tortugas nadan cerca de la orilla. No hace falta sumergirse profundo. El agua es tan clara que las ves desde la superficie. La isla de Samosir mide casi lo mismo que Singapur. Es una de las islas más grandes del mundo dentro de un lago. Y dentro de Samosir hay 2 lagos más pequeños. Lago Sitihoni y Iknaitnag. Un lago en una isla dentro de un lago en una isla. En la aldea de Ambarita hay un complejo de sillas de piedra donde los ancianos Batak se reunían para juzgar crímenes según derecho consuetudinario. La leyenda dice que los condenados eran ejecutados ahí mismo. La práctica terminó en el siglo XIX con la llegada del cristianismo. Las casas tradicionales Rumah Bolon tienen techos curvos como cascos de barco. Las entradas son bajas. Tan bajas que obligas a hacer una reverencia al entrar. Es un acto de respeto forzado por la arquitectura. Y en el centro de la ciudad de Malacca sobrevive Kampung Morten, la única aldea tradicional malaya dentro de una ciudad moderna. Un enclave cultural que puedes alcanzar a pie desde el centro urbano. El pasado rodeado de presente que no lo toca. Kampung Morten es un caso excepcional. Un pueblo tradicional malayo dentro de una ciudad moderna lleva el nombre de un extranjero. El inglés que protegió el asentamiento cuando el presente avanzaba. Las casas aquí siguen en pie sin un solo clavo de metal. Solo madera ensamblada con técnicas que sobreviven generaciones. Y las escaleras de cada vivienda están decoradas con azulejos de colores únicos. La cara del hogar. No hay circus. La confianza mutua convierte el pueblo en una sola familia. La tierra no revela todos sus secretos de una sola vez. Hay lugares que desafían la lógica. Hay comunidades que resisten el paso del tiempo. Hay paisajes que parecen de otro mundo pero están aquí, en este planeta, esperando a quienes se atreven a buscar más allá del mapa conocido. El viaje no termina. Solo cambia de forma. Y la pregunta que queda es simple. ¿En cuál de estos lugares te atreverías a vivir 30 días sin conexión al mundo exterior?